Bueno, 10 de la mañana. Muy buenos días, CLACAI y su red jurídica. Les dan las gracias y la bienvenida por conectarse a este webinario para poner sobre la mesa un tema del que tenemos que hablar, que sabemos que hay que hablarlo con mucho respeto, con mucho cuidado, que hay que hablarlo desde una perspectiva propositiva, pero que hay que ponerlo sobre la mesa y abordarlo. Hoy estaremos conversando sobre salud materna, parto respetado y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de violencia obstétrica y los abordajes que podemos hacer desde un enfoque de derechos. Le damos la bienvenida, agradecemos su presencia y sabemos que esta conversación abrirá otros espacios para la investigación, para la negociación y para la construcción en colectiva. Les dejo a Susana de la coordinación de CLACAI, que tiene a su cargo la moderación de este panel del día de hoy. Yo soy Gildalina Tatén, la coordinadora de la red jurídica. Un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yeldina, por la presentación y por introducir ya al tema. Muy buenos días, tardes a todas, todos, todes. Efectivamente, mi nombre es Susana Chávez. Yo soy obstetra en lo que en la denominación internacional sería partera universitaria o lo que se llama también las midwife. Y además soy maestra en salud pública. Toda mi trayectoria profesional está dedicada a la salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de derechos humanos y feminista. Por lo tanto, para mí, moderar este webinario es una gran oportunidad de tender puentes entre la práctica clínica, las ciencias sociales y el derecho a la salud pública. Porque sabemos que la experiencia de las mujeres y personas gestantes en los servicios de salud no solo se reduce a indicadores sanitarios, involucra dignidad, autonomía y justicia. Así que antes de comenzar, primero quiero recomendarles que lean la introducción de la convocatoria, porque allí van a encontrar un ejercicio muy importante con preguntas claves que no debemos de perder de vista en este debate. Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre tres grandes ejes y luego las vamos a dividir. Uno, que son conceptos y alcances de la violencia obstétrica, en qué consiste, cuáles son sus manifestaciones y si la negación del aborto puede considerarse una forma de violencia. Una segunda parte va a estar enfocada en las estrategias y políticas públicas. ¿Qué experiencias internacionales, como en África, nos ofrecen lecciones para garantizar servicios de salud materna respetuosos y libres de violencia? ¿Y qué medidas tienen que adoptar el Estado? Y la tercera pregunta está, la tercer eje de preguntas está relacionada a la prevención, a la justicia y reparación. Es decir, qué acciones colaborativas pueden mejorar la calidad de atención y el acceso a la justicia y qué mecanismos institucionales pueden fortalecer la rendición de cuentas y la protección de derechos. Estoy segura que este espacio nos permitirá articular saberes, propuestas para avanzar hacia sistemas de salud más humanizados y más justos. Y para ello, como ya se ha señalado, tenemos tres presentaciones muy importantes. La primera, que está a cargo de María Paula Judón Martínez, del Grupo Médico por el Derecho a Decidir. Voy a hacer una rápida presentación para que podamos entrar al tema. María Paula es médica ginecobstetra de la Universidad Nacional de Colombia. Trabaja en temas muy complejos como es alto riesgo materno-perinatal, diagnóstico prenatal y salud sexual y reproductiva. Es además fundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, que es parte de la red global Doctors for Choice, ¿no? Que también integran la comunidad de CLACAI. Ella tiene un amplio, digamos, currículum, pero no me voy a dedicar, así que, porque toda ella es una presentación importante. El segundo participante es Martín Oniayango del Centro de Derechos Reproductivos del África.
Martín es asesor jurídico senior del programa de África, responsable de liderar los litigios en Kenia y apoyar la estrategia del programa en materia de litigios y defensa relacionada, así como apoyar el desarrollo de estrategias de capacidades, cultivar relaciones pro bono y representar al centro externamente asuntos relacionados en la región. Y tenemos además a Verónica Esparza de Gire, México, que es abogada por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, maestra en Derecho de Amparo y Constitucional por la Universidad Ibérica Golfo Céntrico y doctora en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Entonces, con esto yo quisiera empezar primero, si ya está presente, con María Paula Jundón Martínez. Y para María Paula tenemos 4 preguntas. Espero que en estos 10 minutos que tiene ella para, digamos, desarrollar su tema, pueda contestar o pueda abordar en qué consiste la violencia obstétrica y cuáles son algunas de sus manifestaciones para ponernos sobre la misma vereda, cuáles son las ventajas y desventajas en el uso del concepto de violencia obstétrica en el ámbito salud materno, y ahí hay mucho, mucho que orar con los profesionales de la salud como yo, cómo el abordaje de la violencia obstétrica puede aportar a un mejor desempeño profesional y resultados sanitarios en todas sus dimensiones, y qué marco de protección contra la violencia obstétrica puede utilizarse en caso de negación de aborto y cuáles serían las estrategias que pueden adoptarse para hacerlo. María Paula, te dejo en el micro. Hola Susana, Lina, demás personas del panel, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda nuestra audiencia. Bueno, son muy interesantes las preguntas que me planteas, entonces voy a tratar de hacer como un continuo que responda un poco a ellas de manera integral. Entonces, bueno, sobre la violencia obstétrica hay muchas definiciones. A mí me gustan algunas que les voy a proponer. eh, en particular, una que dice que es un conjunto de actitudes y prácticas irrespetuosas o violentas ejercidas por el personal asistencial durante la atención a mujeres en situación de embarazo, parto, puerperio y aborto, y que pueden ser consideradas como formas de violencia contra la mujer. Si bien también se pueden ejercer en contra de hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar. Es de anotar que esta forma de violencia afecta de una manera diferencial y con mayor frecuencia a las personas en los extremos de la vida reproductiva, a las niñas y a las mujeres consideradas como gestantes mayores, a las racializadas, a las campesinas, a las migrantes, a las menos educadas y a las de menores recursos. Es decir, que es una violencia que de entrada discrimina. También la violencia obstétrica se puede dar una definición en relación con la autonomía y se considera como la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud, que se expresa en trato deshumanizante, abuso de la medicalización y patologización de los procesos naturales, como la menstruación, la menopausia, el embarazo, trayendo consigo pérdida de autonomía y de capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, sexualidad. Esto tiene un impacto real, tanto psicológico, pero algunas veces también físico y social, sobre la calidad de vida de las mujeres. Entonces, este tipo de violencia se manifiesta por lo general, como lo decía, como trato irrespetuoso o deshumanizante, como actos médicos no consentidos, como por ejemplo la realización de episiotomías, inducciones de parto no indicadas, la sobremedicalización y patologización de los procesos naturales. Pero hay que tener en cuenta que no toda inconformidad ni tampoco todo resultado adverso de la gestación implica una violencia obstétrica. Es decir, puede haber una persona insatisfecha, pero aún así no haber sido víctima de violencia. Y también tenemos muchas personas que han sido víctimas de violencia obstétrica y por no conocer sus derechos, no han percibido que han sido violentadas. Es importante además resaltar que no se puede terminar como un listado de cosas que se pueden hacer o no. Por ejemplo, realizar una cesárea no indicada sin la información adecuada para la persona puede ser violento, mientras que el no acceso a una cesárea necesaria es mucho más violento.
también es igual que la analgesia peridural. En algunos listados aparece como violencia obstétrica, analgesia peridural, cuando para muchas será todo lo contrario, el no proveer analgesia adecuada es lo que resulta violento. Entonces, más que un tema de cosas específicas de un checklist, es una cuestión de trato irrespetuoso, deshumanizante, que no tiene en cuenta a la persona. Es muy importante también aquí reseñar que la mayoría de estudios y publicaciones se han hecho alrededor de la atención del parto. Hay muy poco sobre la atención del control prenatal, sobre la atención del posparto y también sobre la atención del aborto, tanto del aborto inducido como del aborto espontáneo. Allí podemos encontrar que la propia existencia del delito de aborto Usted allá. es una forma de violencia obstétrica estructural, por lo que viola el principio de autonomía y también otros derechos, como puede violar incluso el derecho a la vida en el caso de continuación de un embarazo que ponga en peligro la vida de la persona gestante, la salud, el libre desarrollo de la personalidad. Pero además este delito actúa como perpetuador y justificador de múltiples formas que adopta la violencia obstétrica en la propia prestación de servicios de aborto, al considerarse que la persona está haciendo algo malo y que merece malos tratos. Entonces, en este caso, además de eso, tenemos el tema de las prácticas aleccionadoras, para que no vuelva a ser la que sufra, que le duela, tratarla mal, etcétera, o utilizar tecnologías obsoletas como el legrado, pero incluso tanto en parto como en aborto, lamentablemente, todavía tenemos los temas del abuso físico, del abuso psicológico, insultar, amenazar e incluso los estrujones o golpes. Y también el tema de violar el secreto, contando tanto a autoridades como a familiares cosas que son íntimas de la persona. Frente a la pregunta de las ventajas y desventajas del concepto de violencia obstétrica en el ámbito de la salud materna, pienso que hay muchas ventajas en utilizar este concepto, pero es delicado, como lo explicaba Susana. Desde el sector salud, en especial desde los profesionales, se puede, a partir de utilizar este enfoque, se puede avanzar en la regulación y se puede avanzar en la visibilización de la existencia y el reconocimiento mismo de la existencia de este tipo de violencia como un problema real que genera daño psicológico y a veces físico. Se abre una ventana hacia la atención centrada en la persona y en la erradicación, aunque sea por vía de la prohibición de las prácticas más violentas como el castigo físico o los insultos. Sin embargo, consideramos que el enfoque punitivo o la criminalización por lo general es contraproducente y genera mayores resistencias en los profesionales, es lo que hemos visto, en las cuales se genera una actitud defensiva y no reflexiva, un ejercicio de la medicina que parte de la pérdida de la confianza entre el personal de salud y la persona que se está atendiendo, y que aparecen quienes luchan contra la violencia obstétrica como enemigos o contrarios que no entienden el diario vivir de los prestadores. Los prestadores, los profesionales, no quieren verse a sí mismos como victimarios, como personas que hacen el mal porque consideran que están haciendo lo correcto, dado que su conducta se hace en el marco de construcciones socioculturales y tradiciones aprendidas durante su formación sobre el rol de las mujeres, la maternidad y el mismo rol de los profesionales en la atención obstétrica. Por otro lado, también se puede tener en cuenta que en esto de la violencia obstétrica se puede tomar como un asunto individual de personas maltratadoras, eludiendo que se trata de un problema social, y también causas estructurales y responsabilidades de los estados y servicios de salud, como el hacinamiento, los bajos salarios, la sobrecarga laboral, el cansancio, el burnout, la falta de insumos y de infraestructura adecuada y demás. Entonces, para nosotros la erradicación debe estar enfocada en un trato respetuoso, digno y en el reconocimiento de la persona como dueña del proceso y en una atención que evite la patologización de los procesos fisiológicos, el abuso de la medicalización, las intervenciones no consentidas, partiendo de la concepción de que las mujeres y personas con capacidad de gestar son personas competentes y sintientes, capaces de tomar decisiones sobre sus procesos reproductivos y su plan de vida. Al buscar esta atención respetuosa, y ahí me voy entrando en la siguiente pregunta, esto nos permite además mejorar nuestro ejercicio profesional adecuando los estándares más humanos y científicos también. Igualmente se puede avanzar en el tema del derecho a ejercer nuestra profesión o oficio para los como prestadores de salud sin estigmas y discriminación en el caso de las personas que hemos sido o son prestadoras de servicios de aborto o incluso de anticoncepción.
Una atención respetuosa además permite una consulta más oportuna, un mejor seguimiento de las patologías y riesgos, evitando complicaciones evitables que suceden cuando las personas no tienen la confianza en las instituciones de salud y demoran en consultar, sea por temor a ser denunciadas en caso de un aborto inducido o incluso en caso de un aborto espontáneo, y sea por temor a ser maltratadas y tratadas de manera irrespetuosa en los casos de control prenatal, parto y posparto, recurriendo a veces a soluciones inseguras a sus problemas de salud o dilaciones que pueden costar secuelas o incluso la vida. Entonces, efectivamente, como lo explicaba, el marco de protección contra la violencia obstétrica sí puede y debe utilizarse en casos de negación del aborto, dado que es en sí misma esta negación una forma grave de violencia obstétrica que no solo atenta contra el principio de autonomía, sino que obliga a la persona a someterse a cambios físicos y psicológicos de un embarazo y asumir los riesgos de un parto cesárea sin su consentimiento. En cuanto a las estrategias que se pueden plantear, pues hay muchas cosas que hay por hacer, pero voy a mencionar los principales ejes. El primero sería la educación. Antes de la criminalización, vemos la educación en enfoque de derechos, género, cuidado diferencial, obligatoria en todas las profesiones de salud y afines, sensibilización permanente a los sectores, a los actores del sistema de salud con base en la autonomía y la dignidad, educación y empoderamiento de mujeres, niñas y adolescentes en materia de derechos para que puedan apropiarse de sus procesos reproductivos y su plan de vida. Recursos y inversión en cuanto a infraestructura, personal suficiente, con garantías laborales para evitar sobrecarga, burnout, e insumos e infraestructura insuficiente para proveer la mejor atención. Mecanismos de regulación van a ser necesarios, en particular en las formas más graves de este tipo de violencia, para hacer la Tienes un identificación, minuto para monitoría. terminar. Perfecto, estoy a un minuto. Mediante la medición de la satisfacción de la atención, incluir la vigilancia de la violencia obstétrica y crear comités de seguimiento y autorregulación y un sistema de sanciones para las instituciones que toleran la violencia y para profesionales que cometan actos graves o sean reincidentes, pero se debería preferir las intervenciones no punitivas y por último establecer estándares mínimos de cuidado como un cuidado confidente, digno, no discriminatorio, respetuoso y no estigmatizante, erradicando pues todo tipo de violencia obstétrica, lo cual va a ser también en beneficio para nosotros y nosotras los prestadores, prestar una atención digna, respetuosa y qué más bonito que atender los partos, abortos, embarazos de la mano de nuestras pacientes o nuestros pacientes como un equipo. Y les agradezco mucho su atención. Gracias. No, y gracias a ti también, Mariana, por respetar tan estrictamente el tiempo. Bueno, tenemos ahora a Martín Oniango. Él sí va a necesitar traducción y ustedes van a encontrar en la parte inferior la bolita del mundo, por favor, para su presentación que va a ser en inglés, pero que contamos con un sistema de traducción. Para Martín, tengo las siguientes preguntas. ¿Cuáles han sido las estrategias que se han adoptado en otros contextos como el africano para avanzar en el acceso a servicios de salud materna de calidad y sin violencia? ¿Cuáles son las medidas de política pública que puedan adoptar los estados para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia y proporcionar una atención respetuosa en el ámbito de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos? Y ¿cuál es el marco de protección contra la violencia obstétrica que podría utilizarse en los casos de negación del aborto y cuáles serían las estrategias que pueden adoptarse para hacerlo? Martín, contigo está el micro. Thanks, Susan, and I'm grateful for joining this conversation. Just a clarification. In the introduction, you introduced me as the senior legal advisor. I think that was a slightly old bio. Now I serve as the associate director for legal strategies for our entire Africa program. And being a legal practitioner, this being my 18th year of practice, I'm glad to sit with esteemed panelists just to share a bit of our experience on the continent.
And to start us off, just to reflect on some of the strategies that we have seen applied on the continent, that we ourselves have used to advance quality maternal health care free of violence on the continent. I would start with our cup of tea, looking at legal and judicial remedies and trying to eliminate tolerance to abuse. Strategic litigation has been used on the continent, both nationally and regionally. Regionally, in particular, before the Africa Commission on Human and People's Rights. But nationally, I'm talking about Uganda, I'm talking about Kenya, I'm talking about Nigeria. And the strategic litigation has targeted practices like detention of women post-delivery for inability to pay bills, neglect and abuse during delivery and post-delivery, and litigation, for example, in Kenya, where the center litigated the first case against detention all the way from 2012, has led to the recognition of, for example, detention as being unlawful and cruel, inhuman, and degrading treatment, and that should not be tolerated, thereby catalyzing a conversation on ending detention, neglect, and abuse during maternal health care services in both public and private facilities. But also to highlight other strategies, we are looking at norms, development of norms and guidelines woven into policy. Countries on the continent have tried to align national maternity care guidelines to either World Health Organization standards or standards in regional and international instruments to create then a protective environment for women seeking obstetric care. Dedicated respectful maternity care programs is also an ongoing engagement. Countries like Ethiopia, you're looking at Uganda, Kenya, Malawi, have elements of dedicated respectful maternity care programs that run countrywide and try to encourage respectful care, initiating integrated training, mentorship, supervision, but also developing guidelines for that respectful maternity care developed from a policy perspective by the states. Social and community accountability has also been a big approach, where communities are empowered with the knowledge to identify, spotlight, and then challenge violations where they exist, but also promote an environment where there would be little or less violation or no violation in the process. And community accountability or social accountability frameworks have proved to be very effective because it therefore makes the whole community accountability champions, basically being on the lookout that abuse does not happen in the process. Other measures like maternal and perinatal death surveillance and responses have been deployed. And I recall, for example, for Kenya, confidential inquiries into maternal death has been a big tool deployed just to ensure that facilities and practitioners follow guidelines that then ensure that obstetric violence is minimized. But looking at the second bit of the conversation, the policy measures that states have adopted and can adopt, looking at that from a human rights lens. We have seen the incorporation of respectful maternity care and rights framework into binding instruments. For example, health delivery charters that then promises pregnant persons
the bare minimum that they expect when they walk into a health facility. But these are then also used as the standards for practice by service providers. The other that we've also seen in the region is establishment of accessible accountability pathways. At facility level, having independent facility, ombudsperson, toll-free complaint lines, community scorecards, transparent remedy timelines, where if you walk into a facility, it is clear as you walk in that should you have a complaint, this is the office to go to, this is the person to call. We will resolve your dispute within this time frame. If that is not done, this is how to seek redress. I think that has worked in our experience in trying to improve the environment for maternal care delivery, but also prohibition of coercive, abusive practices in law and policy. Many countries in the region have outlawed physical, verbal abuse, non-consented procedures, detention, discrimination, sterilization. All these are embedded either in law or policy that guide service provision and therefore become punishable either from a professional perspective or an accountability perspective for failure or breach of duty. The last part is to address the issue of the framework. Can obstetric violence framework apply to denial of abortion, and strategies that can be used to advance that approach? The answer is yes. Denial or obstruction of lawful abortion or creation of conditions that effectively Pardon? Suzanne, Sí, is there an no, intervention? no, se cortó la traducción, Ron. Continúa, por favor. Please, Martín, Okay, and if I'm go fast, ahead. just remind me so that I am Sí, attentive to the translation. I was speaking to the last bit of the conversation, whether obstetric violence framework or prevention frameworks can apply to denial of abortion and the strategies that can be used to advance that approach. The answer is in the affirmative, in my view, that denial or obstruction of lawful abortion or creation of conditions that effectively block access to safe abortion can constitute mistreatment in reproductive care and in specific circumstances has been pronounced to amount to cruel, inhuman, and degrading treatment. Therefore, global and regional human rights bodies have repeatedly also emphasized that denial of abortion care amounts to cruel, inhuman, and degrading treatment. And although I'm not a service provider, I am sure for practitioners in the room, abortion only happens where there is a pregnancy. So in that context alone, we would all agree that obstetric violence or measures to prevent obstetric violence would apply to access to safe abortion. But if we remember, the Human Rights Committee in an old case of KL versus Peru, and I think Mallet versus Ireland, among the very old cases on access to safe abortion, have found that denying access to abortion, including for fetal anomaly, Ahí violates the supuestamente dice right que to toque español, pero ya privacy toqué el español y no salió and nada. freedom from cruel, inhuman, and degrading treatment, and required legal and policy reform for reparation. The World Health Organization, I think the 2022 abortion care guidelines centers the person-centered respectful abortion care and condemns criminalization and punitive reporting and frames denial of abortion and stigma as harmful and rights infringing practices.
In Africa, if we look at the most progressive human rights framework when it comes to reproductive health services, the Maputo Protocol obliges the states to ensure access to abortion, at least on specific grounds. And so this underscores that pregnant persons must not face criminal sanctions when they obtain abortion or post-abortion care in the region, but also aligning with global standards. Finally, in the last few minutes, what are some of the practical strategies that can be used to apply this framework to obstetric violence prevention framework to access to abortion? Fundamentally, defining abortion and related mistreatment within the normal respectful maternity care standards, and thereby explicitly including denial, delay, misinformation, humiliating language, stigma, breach of confidentiality, unnecessary referrals or coerced review, etc., as violations, even in the context of access to abortion care. But also the use of our famous tool, strategic litigation, and a complaints mechanism, that putting in place an accountability structure that challenges systemic denial as discrimination and degrading treatment, and seeking structural orders to ensure that we correct structural anomalies that enable denial of abortion. And of course, also removing unnecessary referral, unnecessary time limits, and possible confidentiality breaches, and ensuring that there are safeguards in the process of seeking abortion care. Embedding access guarantees into facilities. 1 standard minute, operating please, Martin. just winding up, that where you have the good normative framework, they also need to be embedded in the standard operating procedures of facilities, and finally, community accountability. Nothing works stronger than an empowered community that ensures that service is delivered in an accountable framework. Thank you very much. Muchísimas gracias, Martín, por traernos estas reflexiones y experiencias. Vamos a seguir ahora hacia el lado de México con Verónica Esparza, de GIRE. También las preguntas van a estar centradas en las medidas de protección, prevención, reconocimiento, reparación frente a la violencia obstétrica que pueden implementarse, los mecanismos institucionales y de política pública que pueden fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la atención de salud materna, ¿no? Desde un enfoque de derechos humanos y justicia reproductiva. Y también vamos a pedirle que nos reflexione frente a esta protección contra la violencia en casos de negación de aborto y las estrategias que deben adoptarse para evitar este tipo de vulneraciones. Te quedas con el micro, Verónica. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias también a la Red Jurídica por la invitación a GIRE para participar en este espacio, y también a quienes obviamente están conectados el día de hoy. Bueno, GIRE, para quien no conozca, la organización nació en 92 con un objetivo muy claro, que era posicionar el tema del aborto como un tema pues de salud pública, ¿no? En 2011 amplió su agenda para incluir otros temas, entre ellos el de la violencia obstétrica, y creo que uno de los momentos que marcó a la organización de manera muy significativa en este tema sucedió en 2013. En este año, GIRE acompañó a Irma, una mujer mazateca, cuyo parto sucedió en el patio de una unidad de salud en el estado de Oaxaca. El parto fue videograbado y ampliamente difundido, y a partir de ese caso empezamos a recibir decenas de testimonios de mujeres y familias que habían sufrido violencia a sus derechos durante el embarazo, el parto y el posparto. Y con ese objetivo
de visibilizar estas historias, entonces en 2016 organizamos junto con otras 20 organizaciones el Tribunal Simbólico sobre Violencia Obstétrica y Muerte Materna. Y en este espacio pues escucharon 27 testimonios de mujeres y familias afectadas, que fue un momento clave para justamente visibilizar y hacer una denuncia colectiva sobre este fenómeno. Llevamos más de una década trabajando en esta problemática y estamos convencidas que la forma de avanzar para erradicar esta violencia institucional y de género es atendiendo las deficiencias institucionales y las desigualdades estructurales que la permiten, ¿no? Desde 2011 nos hemos opuesto a buscar una solución desde la vía penal, tipificar la violencia obstétrica como un delito. Y esto es muy claro. ¿Por qué? Porque la violencia obstétrica, como ya lo adelantaban también mis antecesores, no es hablar de casos aislados, es hablar de una violencia sistemática a los derechos humanos y esta violencia pues atraviesa todo el proceso reproductivo, el embarazo, el parto, el posparto, pero desde luego también el aborto y el posaborto, ¿no? En México, bueno, claramente es muy clara los números. Hay una prevalencia alta y sostenida de violencia obstétrica en los servicios de salud, tanto públicos como privados. Y se han documentado, pues, todos estos fenómenos que ya sabemos que son manifestaciones de esta violencia, ¿no? Cesáreas innecesarias, anticoncepción no consentida, esterilizaciones forzadas, trato deshumanizante. En México, a diferencia creo que de prácticamente toda la región, tenemos una encuesta que tiene como objetivo generar información sobre experiencias de violencias de las mujeres mayores de 15 años que han enfrentado distintos ámbitos, que han enfrentado en distintos ámbitos de su vida, y que es la ENDIRE. Es una encuesta producida por el INEGI, el Estado, y que como parte de su rediseño en 2016 incluyó un apartado sobre las experiencias durante la atención del embarazo, del último parto, perdón, justamente con el objetivo de conocer las distintas manifestaciones de la violencia obstétrica. Esta encuesta en el 2021, esta encuesta se hace cada 5 años, incorporó un módulo en su totalidad para tener información comparable a lo largo del tiempo. Y vemos que entre 2016 y 2021 se observa que la violencia obstétrica se mantuvo prácticamente constante. En 2016, el 33.4% de las mujeres experimentaron por lo menos una manifestación de violencia obstétrica, y en 2021 este porcentaje fue de 30.9%. Es decir, una de cada 3 mujeres sufrió algún tipo de violencia durante su último parto. Y este estancamiento, que aunque hay algunos puntos porcentuales de disminución, es prácticamente estable. Y a pesar de que contamos con un marco normativo y con políticas públicas impulsadas desde el Estado, vemos que pues no se ha logrado un avance significativo en la materia, ¿no? La violencia obstétrica en México no solo está presente, sino que se mantiene y se reproduce. Y en ese sentido me gustaría decir, bueno, pues desde Gire, ¿cómo vemos qué necesitamos para enfrentar este tipo de violencia, ¿no? Y creo que un aspecto importantísimo es reconocerla. En México, bueno, pues existen diversas leyes y normas que protegen el derecho a acceder a servicios de salud y a una vida libre de violencia, y a nivel federal y a nivel local existen leyes de acceso a una vida libre de violencia, las cuales en su mayoría, 29 de 32 actualmente, han incluido en sus leyes definiciones expresas de violencia obstétrica, que si bien no es necesario que incluya, porque la violencia obstétrica podría encuadrarse en otro tipo de violencias como la institucional, la física, etcétera, nos parecía importante reconocer que pues existe el reconocimiento por parte del Estado de nombrarla en sus leyes, ¿no? Como una violencia específica. Finalmente también tenemos otras medidas que se han implementado a nivel local, y que es la tipificación. Yo diría que afortunadamente esto es un número menor. Tenemos pocos estados, 7 me parece, 8. Y aquí me gustaría justamente enfatizar que, bueno, ya como adelantaban también, la tipificación no solamente causa un enfrentamiento o una resistencia por parte del personal de salud, sino que además es un problema que no se puede atender desde la vía penal. Su origen es social y estructural,
y tipificarla lo convierte en un conflicto entre personas sobrevivientes de este tipo de violencia y el personal de salud, ¿no? Un segundo aspecto es cómo prevenirla. La prevención requiere justamente reformas mucho más profundas, requiere reformas administrativas, presupuestales y de política pública, pero también pasa por la formación, desde luego, continua del personal de salud, con un enfoque de derechos humanos, de género, interculturalidad, interseccionalidad. Necesitamos modelos de atención obstétrica centrados en la persona, existan alternativas de parto, alternativas distintas al parto medicalizado, opciones de acompañamiento y opciones de atención comunitaria, ¿no? Y un tercer momento es justamente la reparación. La reparación, la solución no está justamente, como ya decía, en castigar a la persona, a las personas trabajadoras del sector salud. Necesitamos mecanismos efectivos de acceso a la justicia, de reparación integral y de garantías de no repetición. Algunas de estas estrategias, bueno, no, creo que no daré tiempo en este espacio, pero creo que solamente para poner la semilla de qué es, desde GIRE vemos como estrategias claves, es homologar protocolos nacionales de atención, mecanismos de monitoreo y supervisión, garantizar insumos, personal suficiente y presupuesto adecuado, fortalecer programas de autocuidado y bueno, creo que son algunos de los que vemos claramente, hay muchos más, ¿no? Otra de las preguntas claves es cómo podemos fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la atención de la salud reproductiva. Sabemos que no basta con nombrar la violencia obstétrica, es necesario traducir este reconocimiento en cambios concretos dentro del sistema de salud. Y esto implica acciones a nivel institucional como reformas de política pública que aseguren no solo el respeto a los derechos, sino también mecanismos efectivos para exigirlos, para monitorearlos y para garantizarlos en la práctica, ¿no? A nivel institucional, bueno, pues algunos sería justamente promover programas de bienestar del personal médico para evitar esto que también ya decía en el burnout, asegurar liderazgo institucional especializado en parto respetado, evaluar y escalar las prácticas en hospitales que ya identificamos como buenas prácticas. Y a nivel de política pública, creo que hay varias, pero creo que me gustaría centrarme en una y que es algo que ya hemos visto que pasa, la falta de armonización de normas a nivel nacional y local, ¿no? Hay un caso específico muy importante en México, que es la norma oficial mexicana 046, que atiende, que establece el acceso a servicios médicos en casos de violencia sexual, incluida la interrupción del embarazo, pero por otro lado, esta norma no establece un plazo específico para poder acceder a este derecho. Sin embargo, bueno, pues tenemos claramente dentro de alguna de las instituciones, el IMSS, que es una de las instituciones más importantes en México de salud pública, que establece dentro de su protocolo interno un límite de 12 semanas de gestación. Y aquí vamos, es una restricción que no está contemplada en el marco normativo nacional, pero que sin embargo esto pues puede obstaculizar y obstaculiza en la práctica el tema, ¿no? Otro es, bueno, asignar presupuesto suficiente también, sobre todo en el primer nivel de atención, que nos parece muy importante, ¿no? En síntesis, de este aspecto es reformas legales, políticas públicas alineadas con derechos humanos, mecanismos sólidos de evaluación y una institucionalidad diversa con participación social y basada en evidencia científica. Y por último, ya para ir cerrando, para la negación del aborto, creo que ya lo dijeron también las anteriores panelistas, y es, sí, desde luego incluye, es un tema de violencia obstétrica estructural, la negación del aborto. Y en ese sentido, ¿qué estrategias proponemos? Pues reconocer uno que negar el aborto es violencia institucional y de género, armonizar estos protocolos que ya también hice mención, y monitorear con indicadores específicos también, ¿no? Creo que, digo, para cerrar, es un caso que acompañamos desde GIRE que muestra no solamente la violencia en la atención violenta o la atención irrespetuosa en términos de que no se le dio información sobre el procedimiento que se le estaba haciendo, pero que esto se tradujo también en violencia institucional al momento en que se le negó el acceso al expediente clínico, el acceso a información y que eso impidió que ella pudiera acceder a un mecanismo de reparación y de acceso a la justicia, ¿no?
Para cerrar, decir, bueno, que el marco de la violencia obstétrica sí puede aplicarse justamente a casos de aborto. Y desde GIRE creemos firmemente que la salida es no la penalización, incluso no la judicialización de los casos, sino una transformación más profunda del sistema de salud público y privado que asegure servicios de salud reproductiva dignos, accesibles y libres de violencia. Y perdón por ir tan rápido, pero siento que quería abarcar todo. Sí, no, está muy bien. Además, muchas gracias por el tiempo y por darnos también la posibilidad de generar una participación. Así que tenemos un breve espacio. Les voy a pedir que rápidamente digan su nombre y traten en lo posible, por favor, que las intervenciones sean muy cortas. Yo lo único que quiero agregar es que no olvidemos que también dentro de las afectadas y afectadas por la violencia obstétrica están los recién nacidos. Y creo que ese es un tema que no deberíamos olvidar también para verlo dentro de la integralidad justamente de esta afectación. Eh, Podemos empezar, no sé si alguien tiene comentarios, preguntas que puedan animar un poco esta conversación, porque lo que se trata es de una conversación y aprovechar también que hay varios profesionales de la salud aquí, que creo que sería muy interesante también ver de sus experiencias cómo se abordan este tipo de temas. Les invito a tomar la palabra. ¿Alguien quisiera? Sí, Lía, por favor. Muchas gracias, Susana. Agradecer a todas, al doctor Marvin también por comentarnos. Sobre todo, creo que ha sido bastante importante conocer las experiencias y perspectivas de otros países. Creo que nos ayuda mucho frente a los retrocesos que en Perú venimos teniendo acerca de de los derechos sexuales y reproductivos, y entre ellos obviamente va a generar es un aumento de la violencia obstétrica. En ese sentido, yo tendría dos preguntas relacionadas a si que existe un enfoque diferenciado entre el enfoque interseccional dentro de los procesos normativos o seguimientos que se hacen, especialmente para poblaciones indígenas o afrodescendientes, y dos, si es que han tenido un vínculo, cercanía entre la relación de violencia obstétrica y salud mental, ¿no? Cómo se han ido trabajando, se han ido alineando los otros ejes, porque, bueno, en el Perú a veces parecemos que son islas distintas, ¿no? Entonces, me gustaría conocer la experiencia del trabajo que puedan haber tenido y su vínculo con la salud mental y salud mental comunitaria. Eso, Susana, muchas gracias y gracias a todas, todos nuevamente. Muchas gracias, Lía. No sé si hay alguien más que quiera agregar alguna pregunta para pasar a resolver. Bien. Si no hay más, yo diría si podemos dar vueltas a esta reflexión que nos hace Lía para poder completar, porque efectivamente en el caso de Perú, yo quiero señalar el caso de la señora Eulogia y su hijo, que son los dos, digamos, a quienes representamos por el tema de violencia obstétrica. Uno de los impactos muy fuertes fue justamente no tan solo el tema que, digamos, la agresión que ella sufrió en su condición de mujer indígena quechohablante, además afincada en una zona rural y alejada. Entonces, todas las condiciones en contra puestas ahí para el tema de mortalidad materna o morbilidad extrema grave y los impactos que tuvo además este nacimiento catastrófico que finalmente se derivó en su hijo, una persona que vivió por 14 años con una gravísima discapacidad, todo como resultado de esta mala atención. Entonces, les dejo un minuto, por favor, para que puedan reflexionar sobre este tema que nos ha planteado Lía. Entonces, tengo no sé si quiere empezar, María Paula.
Hola. Te escuchamos, María Paula. Bueno, creo que efectivamente, como yo les decía en el momento de mi intervención, sí se ha demostrado que existe una afectación a la salud de las personas que sufren violencia obstétrica, al tema de la salud mental, pero incluso de la salud física. Por ejemplo, en los casos de episiotomías no necesarias, de realización de actos médicos con tecnologías obsoletas y demás, también se pueden producir daños físicos sobre la persona, pero en particular, efectivamente, nos estaría aumentando el riesgo de depresión postparto, de trastornos de ansiedad y en particular en una de las preguntas específicas, que es el tema de la negación de servicios de aborto. Está también demostrado que nosotros tenemos incluso un documento sobre eso en el grupo médico. Está demostrado que la negación del servicio de aborto, es decir, la continuidad forzada del embarazo, sí se asocia no solamente en el posparto, sino a lo largo de la vida con un aumento del riesgo de trastornos depresivos, ansiedad, suicidio, pero también un eje de la salud que casi no lo miramos, pero que la OMS sí lo contempla, que es en la salud social. También estas personas pueden llegar a tener menores ingresos por el resto de su vida. O sea, son cosas como que uno le parecen muy fuertes, pero así es, y creo que efectivamente también lo del enfoque diferencial, yo no soy muy experta, pero efectivamente es un tema muy importante por lo que yo les comentaba de que este tipo de violencia es un tipo de violencia que discrimina de entrada, ¿no? Es decir, las principales víctimas de la violencia obstétrica son las mujeres más jóvenes, las niñas, las de menor recursos, las indígenas, las negras, las campesinas, las migrantes en situación irregular. Entonces, efectivamente, esto del enfoque diferencial es muy importante. En Colombia, efectivamente, hemos avanzado en algunas cosas en cuanto al marco legal. Todavía nosotros tenemos yo diría que con barreras y violencia, pero tenemos un muy buen acceso en las grandes capitales, pero que tenemos muchas dificultades de acceso y mucha violencia en el sector rural y en las poblaciones pequeñas, donde incluso la objeción de conciencia, si mal utilizada, se convierte también en un ejercicio de violencia. Y también, bueno, hay como avances del sector salud, pero pues que apenas son pasitos en subsanar algunas cosas, como por ejemplo, nosotros tenemos normas que exigen la atención de las mujeres migrantes irregulares, tanto en parto, aborto, embarazo, de manera gratuita por el sistema de salud. Sin embargo, todos los días conocemos denuncias de que no se está cumpliendo y es necesario poner tutelas, lo que ustedes llaman amparo, para que realmente se cumpla. Pero digamos que sí tenemos acá en Colombia como eso. Y hace poco celebramos una noticia muy importante y es una sentencia de nuestra Corte Constitucional en la cual se aclara que las mujeres indígenas tienen el mismo derecho a interrupción voluntaria del embarazo, porque antes teníamos como una especie de contradicción entre el derecho de la autonomía de las comunidades, porque los gobernadores y autoridades indígenas se abrogaban el derecho de negar el aborto a las mujeres y las niñas. Entonces, digamos que ahora estamos justamente celebrando este nuevo fallo, pero apenas salió, tiene unos pocos días. Entonces, creo que efectivamente lo del enfoque diferencial es fundamental y también el tema de las personas trans y las personas no binarias creo que es súper clave. En donde yo trabajo, hemos tenido, diría yo, que la fortuna de atender en los últimos meses a personas trans y no binarias en gestación, parto y puerperio. Y creo que se ha hecho un gran esfuerzo, o sea que yo creo que las cosas están cambiando para bien. O sea, se ha hecho un gran esfuerzo y creo que son personas que se fueron contentas y que les fue bien. Y bueno, al principio es raro para todo el mundo, pero la gente se va acostumbrando a este tipo de cosas y la gente va aprendiendo en la medida en que hay además las condiciones de infraestructura y las condiciones para el personal de salud poder brindar lo mejor. Entonces, aportaría eso, seguramente mis compañeros avanzarán más en... Sí, muchísimas gracias, Paula. Martín, no sé si tú quieras cerrar con algunas palabras y reflexiones sobre lo que ha planteado también Lía. Thanks. Yeah,
Yes, thanks so much. Quick ones. Looking at the intersectionality of obstetric violence and other vulnerabilities, on the continent, it is largely indigent women, poor women who face the greatest proportion of obstetric violence, and then young women, poor women and young women. Secondly, the impact of obstetric violence on the mental health. One of the cases we have done is called the Josephine Majani's case, where in Kenya, medical evidence as to the impact of obstetric violence on the mental state of the woman was raised in court to actually explain why she could not recall the violation that was recorded on video and only could then recollect after seeing the video many months down the line. And so the vulnerabilities intersect, and in the region it is largely for indigent young women living with HIV, and the mental impact or the impact on the mental health of women is documented. Obstetric violence has a major impact on the mental health of women. Thank you. Muchas gracias, Martín, por precisar en estos temas también desde el otro lado del mundo. Verónica. A ver, yo no me quiero tomar mucho tiempo, ya creo que María Paula hizo un recorrido sobre justamente algunas ciertas poblaciones, las poblaciones indígenas, las migrantes. Martín ya habló sobre el impacto en la salud. Creo que yo solamente agregaría otro grupo poblacional del que se ha hecho poca mención, y de las personas con discapacidad. Justamente esta encuesta que mencioné en mi presentación, la ENDIRE, en 2016, dejaba fuera de esta encuesta a las personas con discapacidad. En 2021 integra en este módulo justamente a percepción de personas con discapacidad, y justamente los datos muestran algo que se viene diciendo pues por organizaciones y por las mismas personas con discapacidad, y es que enfrentan en mayor proporción violencia obstétrica. Esto si lo interseccionas con la edad, situación económica, intersecciona en una mayor gravedad. Y creo que en eso sí tenemos que avanzar en implementar un trato diferenciado y un mecanismos de acceso a registros distintos, porque justamente los datos ya nos demuestran que sí sufren en mayor proporción violencia obstétrica, ¿no? Sobre todo aquellas manifestaciones que tienen que ver con consentimiento. Entonces, bueno, yo hasta aquí lo dejaría. Tenemos un informe, Radiografía de la Violencia Obstétrica, en la página de GIRE, que si les lo quieren consultar, está disponible en línea. Muchísimas gracias, Verónica, y tomamos la palabra que nos envíes el enlace y lo vamos a distribuir en todo el grupo. De verdad, apreciamos muchísimo. Quiero agradecer a la Red Jurídica por este esfuerzo de seguir manteniendo, generando espacios de encuentro interdisciplinarios, porque no tan solo está dirigido para abogadas, abogados, sino también nos están involucrando y familiarizando e introduciéndonos a quienes venimos de otros campos, el campo de la salud particularmente, en debates y desafíos que justamente tenemos que tener para lograr una comprensión real de los derechos humanos, humanizar el parto, hacer que esta sea una experiencia maravillosa que debería ser para todas las mujeres que efectivamente tienen esta posibilidad, y además que podamos cuidar próximas generaciones en buen estado de nacimiento, y eso creo que no hay que olvidarnos y seguir adelante. Nada más que me queda agradecer. Gracias, Geraldina, por la confianza, y seguimos adelante. Gracias, buen día. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio.